Muy buenas. En la confluencia de 4 galaxias, marketing, datos, tecnología y derecho, hemos creado este espacio, donde entrevistaremos a DPOs, CMOs, CDOs y otras criaturas salvajes de procedencia dispar. Yo soy Sergio Maldonado y esto es Masters of Privacy en castellano. Muy bien, aquí estamos por fin de vuelta después de una pausa de Semana Santa y también ralentizando un poco más los episodios en castellano contra mi propio pronóstico, me disculpo por ello, por una sobrecarga de trabajo en otros frentes. En fin, espero al menos suplir la falta de cantidad con un esfuerzo en la calidad del contenido, porque si algo le sobra a todo el mundo son podcasts que escuchar, artículos que leer y demás. Y hablando de calidad, hoy vamos a por una píldora ultra concentrada de ciberseguridad, derecho comparado, aplicado a esta, e impacto de la inteligencia artificial en las amenazas y las soluciones, aunque al final no dejará de ser una cata de lo que nuestra invitada de hoy, Laura Juanes, ofrece en el nuevo curso del IE Law School sobre la cosa. Y la cosa es, de nuevo, pues amenazas de ciberseguridad en el contexto de inteligencia artificial. Ella es directora académica de este curso. Que conste de paso que nadie nos paga, como siempre digo, para promocionar este curso, ni ningún otro. Sencillamente ha coincidido que Laura es una experta de la cosa, que yo le he pedido acompañarme y que después hemos coincidido en persona en el evento de la IAPP en Washington, D.C. la semana pasada. Total, Laura Juanes es jurista especializada en protección de datos personales, gobernanza de inteligencia artificial y derechos humanos en el entorno digital, con más de 20 años de experiencia internacional. Está basada en Miami y es fundadora del Global Privacy and Policy Consulting, donde asesora a empresas sobre desafíos tecnológicos y regulatorios. Forma parte del Consejo de Administración de CaixaBank Payments and Consumer y del Consejo Asesor del Ethical AI Governance Group. Laura ha liderado funciones globales de protección de datos personales, cumplimiento y gobernanza digital en Yahoo y Meta, y también en otros grupos internacionales en otros sectores como RBI, los dueños de Burger King y otras cadenas famosas. Ha sido ponente en foros como el G20, el Foro Económico Mundial, la OEA, la Asamblea Global de Privacidad y la IAPP. Laura es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y tiene un LLM por la Universidad de Miami. Ha cofundado el Women in Tech Miami Council y colabora como mentora de startups en Florida y América Latina. En fin, vamos a por esto. Laura, gracias por venir. Muchas gracias a ti por invitarme. Encantada de estar charlando aquí contigo. Un gusto haberte conocido en persona primero y ahora por fin coincidir aquí. Muy bien. Pues a ver, para empezar, por calentar este curso, ¿no? El curso en el IE de gestionar o para gestionar incidentes de ciberseguridad con el toque de inteligencia artificial, ¿no? Para ponerlo todavía más al día. ¿Esto por qué? ¿Cómo te dio por ahí para formar parte de él? Pues mira, fue un poco, surgió conversando con el equipo del IE Law School, que la verdad que es un equipo fantástico, que siempre están buscando ¿no? programas y contenido que pueda ser de interés para los profesionales, ¿no? Para la gente que ya está, para la gente que ya está practicando. Y bueno, pues yo pensé un poco en este contenido porque yo creo que es un área en el que los que nos dedicamos a esto, pues hemos aprendido por fuerza bruta, ¿no? Hemos aprendido haciéndolo, ¿no? Learning by doing, como decimos aquí. Y entonces es un poco increíble, ¿no? Porque realmente es algo a lo que sabemos, ¿no? Que todos, o sea, los que estamos en privacidad, ciberseguridad, compliance, es algo a lo que nos vamos a enfrentar antes o después. Es algo que nos va inevitablemente, por desgracia, ¿no? Pues es algo que nos va a tocar, ¿no? Hay un quote de un antiguo director del FBI que dice, ¿no? Que no es una cuestión de si te va a tocar, es una cuestión de cuándo. Entonces es un poco increíble que no exista demasiada formación al respecto para profesionales, ¿no? Yo he hecho pues incontables tabletops, he ido a sesiones en conferencias, pero digamos que yo he diseñado esto pensando en
¿qué es lo que me hubiera venido a mí bien saber la primera vez que me tocó, ¿no? O sea, yo me enfrentaba a muchas, llevo 20 años ¿no? En este sector, entonces me enfrentaba a muchas crisis públicas, muchas crisis no tan públicas y bueno, pues vas aprendiendo, ¿no? Y vas también de trabajar con grandes profesionales. Entonces, bueno, pues la idea fue pues crear esta formación para precisamente para que todos los que estamos en estas lides, pues nos sintamos mejor equipados y mejor preparados para enfrentar estas crisis en vez de, ¿no? Con Aprender como tú a base de golpes. Exactamente. Esto, claro, claro. Sí, he visto la cita ahí en el folleto de vuestro programa. Esto de que hay dos tipos de empresas, las que han sido hackeadas ya y las que todavía están a punto de serlo o algo así, ¿no? Sí, sí, exacto. Y bueno, Esto, o las que no lo saben. exacto, ¿no? Eso es parte de un discurso que hizo Robert Mueller en RSA en 2012. Pero los expertos ahora lo que dicen es que, digamos que ¿no? Eso ya está desactualizado y lo que hay es lo que dices tú, ¿no? Dos tipos de empresas, las que saben que tienen un incidente y las que no lo saben. Tiene una parte prepararse para ciberseguridad que es aceptar con una gran negatividad que hay una parte de la sociedad que está ahí preparada para buscar las cosquillas al resto o peor, para realmente pues robar dinero, para suplantar identidad, para volcar en el dark web un montón de información sensible y pensar que hay estos actores malos, ¿no? Y que haya que realmente aceptar esto, la naturaleza tan dura, ¿no? O esta parte tan dura de la naturaleza humana, pues es una cosa que da mucha pereza. Pero en la parte de solapamiento con protección de datos, ¿no? La parte que a mí sí me afecta mucho, que es esta, en el caso de GDPR, cuándo tienes que notificar a la autoridad y cuándo tienes que notificar a los individuos, ¿no? A las personas. Entonces, claro, ahí colindan esos dos mundos. El mundo de lo que sabes que está pasando, te preparas para ello, y el mundo de que, y supongo que en ese mundo también afecta mucho lo que decías, que es público, por tanto, crisis de relaciones públicas, el impacto que tiene la empresa por la parte de marca y demás, ¿no? Pero luego está la parte más regulatoria de la multa que pueda caer por el ámbito de GDPR y tal. Entonces, lo que veo muy interesante desde tu punto de vista, ¿no? Es que te estás enfrentando, y me ha fascinado esa perspectiva que veo que dais ahí en el curso, que no había visto por ahí, ¿eh? Que es el derecho comparado de lo que pasa en el GDPR, que siempre digo a la gente, cuando les explico cosas del GDPR a gente en Estados Unidos, les digo, mira, es al revés en Europa. En Europa, primero, si la cosa tiene un riesgo alto y tal, se lo dices primero a la autoridad supervisora. Y ya si el tema va a tener mayor impacto, entonces vas a la gente. Y en Estados Unidos, en todas estas leyes de data breaches, que hay 50 una por estado, al final primero se lo dices a la gente y cuando sobrepasa ese umbral de personas afectadas, entonces lo dices al abogado general o quien toque en el estado que corresponda, ¿no? Entonces, he visto que has mapeado ahí, eso me parece muy interesante, porque es un galimatías. ¿Cómo, por preguntarte así, esto, cómo lo navegas o cómo lo explicas a la gente? Pues mira, o sea, yo creo que respondiendo a la primera parte de tu comentario, ¿no? De la parte, digamos, oscura ¿no? De los incidentes que nadie quiere, ¿no? Es que es algo igual que produce cierto rechazo, ¿no? O que intimida en cierta manera. Yo también lo que veo es que quizás pues una manera de sobreponerse a ese rechazo inicial es pensar, ¿no? Que tú tienes la capacidad con tus conocimientos y con tu experiencia, tú tienes la capacidad de ayudar a gente y a empresas, ¿no? Cuando están pasando por uno de los momentos más complicados. Entonces, sobreponerte a ese rechazo inicial y, y ser capaz de decir, bueno, pues es que yo estoy aquí para ayudarte en este momento tan difícil que tú estás pasando, pues creo que ¿no? Creo que es una forma, digamos, más positiva, ¿no? De ver la situación y de ayudarnos a enfrentar el problema en lugar de ¿no? ¿no? Meter la cabeza bajo tierra. Y
Y luego, pues el tema del derecho comparado es que es la realidad, ¿no? Es que, quiero decir que hay muy pocas empresas hoy día que tengan su actividad completa en una sola jurisdicción, ¿no? A ver, quiero decir, pequeñas y medianas empresas, sí, pero bueno, hasta es posible que esas pequeñas y medianas empresas tengan su cloud en otro sitio en el mundo, ¿no? Es decir, con el footprint digital que tenemos hoy en día, es muy complicado que nuestra actividad se circunscriba a un solo país, ¿no? Y que por tanto nos tengamos que fijar en una sola normativa. E incluso si estamos dentro de una misma jurisdicción, vamos a tener un montón de normativas que, dependiendo, ¿no? Del tipo de dato, dependiendo de qué rol jugamos, ¿no? Si somos responsables de tratamiento, si somos encargados, si somos co-controladores, ¿no? Si estamos en una industria específica, ¿no? Por ejemplo, que seamos DORA, ¿no? Para finanzas. O sea, quiero decir, ahí hay un galimatías jurídico que, que tenemos que resolver ex ante, ¿no? Para que cuando llegue el momento tengamos claro, ¿no? Los pasos a seguir de decir, bueno, pues efectivamente yo estoy en estos países, ¿no? Y estoy sujeto a la regulación de estos países, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta lo que ha pasado, teniendo en cuenta los individuos afectados, teniendo en cuenta el tipo de información que es, etcétera, pues yo ya sé que aquí juego con estos plazos, aquí juego con estos otros, aquí notifico a este regulador, aquí notifico a estos tres, ¿no? En Estados Unidos, además, voy a llamar al FBI porque es buena praxis, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un poco parte de la preparación que hablamos, ¿no? Para que cuando llegue el momento no estés ahí como absolutamente congelado y tengas que empezar a tirar de catálogo, ¿no? Vamos a ver, ¿qué plazo hay en Arizona? ¿Qué plazo Claro. tenemos en Corea del Sur? ¿No? En Sudáfrica tenemos ley, no tenemos ley, hay regulador, ¿no? Entonces, eso es un poco parte de la preparación previa para tú también saber dónde está tu nivel de riesgo, eh, y prepararte, ¿no? Y prepararte en consecuencia. Claro, el lío es brutal. Estaba pensando al final que entiendo que merece la pena tenerlo todo aislado y que los clientes de cada país estén totalmente aislados de los de otro país, solo por eso ya, ¿verdad? ¿Hay alguien que haga esto? Haga una política de localización del dato, no ya tanto por transferencias internacionales o por infraestructura o por costes o por acceso, sino ya por el puro hecho de que si pasa algo está compartimentado y entonces solo ¿verdad? Te han hackeado la base de datos de Argentina, no la de Brasil. ¿Hay alguien que haga eso? No es lo normal, desde luego, no es lo habitual. Igual hay alguna industria específica, ¿no? Si estamos hablando de infraestructura crítica o defensa, o no, a lo mejor hay alguna industria en concreto, ¿no? Con niveles muy elevados de requerimientos y de control regulatorio, etcétera, a lo mejor tienen, ¿no? Ese tipo de estrategias de residencia de datos. Pero incluso en ese caso, la residencia de datos no es el único factor, ¿no? Que influye para determinar si se aplica determinada ley o no. Entonces, bueno, pues es un factor que yo consideraría, pero bueno, no es el único tampoco, con lo cual tampoco creo que sea, ¿no? Una estrategia que te vaya a servir 100%, dependiendo, ¿no? de las circunstancias. Claro. Vale, entonces ahora por entender un poco la historia. En Francia y en Holanda, en los dos países sacaron el informe este de actividad del año pasado, creo que fue 2024, o en 2024 o el de 2023, porque el tiempo vuela. Y hablaban de cómo hay una ansia por reportar, y en España pasó igual, por sobre reportar brechas de seguridad. Pero claro, brecha de seguridad es todo al final, ¿no? El pendrive que se queda en el taxi, ¿verdad? Todo es la brecha de seguridad. Y entonces, al final, hay una ansia o un incidente, vamos a decir, ¿no? Que pase o no pase a brecha, y hay una ansia por declarar cosas que pasan, por el miedo a caer el multón o a no reportarlo,
si realmente es tan importante. Y la autoridad, por ejemplo, la española, si recuerdo bien, porque han sido tantas ya, dijo, a ver, controlaos un poco, respirad hondo, porque no damos abasto, ¿sabes? Mira, Claro. a todo mundo le pasan cosas, entonces ponderadlo vosotros primero, y si la cosa realmente es alto riesgo, pues nos lo enviáis, ¿no? En el caso de Estados Unidos, la cosa que veo y que me encantaría encontrar, hombre, lo bonito siempre es en la distancia encontrar el mínimo común denominador y decir, "Jo, ojalá encontrara yo la fórmula para cubrir todas mis jurisdicciones, ¿verdad? Y a todos mis clientes con alguna regla fácil. Primero por explicarlo fácil, porque la gente sepa cómo reaccionar. Y segundo, porque así, claro, todo es tan sencillo, ¿verdad? Cuando llega el momento. Y en Estados Unidos, por ejemplo, una cosa que sí que es un poco el detonante de la notificación que me ha quedado a mí en la cabeza en las 20.000, las 50 leyes de data breaches que hay estatales y tal. Esto del dato sensible, que en Estados Unidos, aquí, es muy distinto el concepto de dato sensible, Completamente ¿no? distinto. Y que, claro, entonces, si el umbral es dato sensible aquí y bajo el GDPR, la idea de que afecte a tus libertades, derechos fundamentales, ¿has tenido que hacer algún tipo de mapping o de correlación? Y termino dándote la brasa con derecho comparado, ¿eh? Pero algún esfuerzo de esto donde la gente diga, por favor, explícame de una vez cómo puedo matar dos pájaros de un tiro, entre sobre todo Estados Unidos y Unión Europea. Yo creo que es parte del ejercicio de entender tu footprint, ¿no? Tu huella regulatoria y de entender qué es, ¿no? Qué es lo que te va a aplicar y con quién te vas a poner en contacto. Y entonces yo creo que ahí también parte de la actividad preventiva es un poco, como decías tú, es conocer a tu regulador y es saber por dónde respira y saber, ¿no? Y también tener buenos expertos que te acompañen en este proceso y que te ayuden a evaluar el riesgo de sobrenotificación, ¿no? O el riesgo de no notificar en un momento dado algo que tú has considerado bueno, señores, pues esto es ¿no? Esto es un pendrive que tiene poquísima información, que está encriptado, ¿no? O es un ordenador que se ha dejado en un taxi, ahí parte de esa preparación previa, ¿no? Y de lo que intentamos también, vamos a intentar enseñar en el curso, es hacer esos ejercicios previos de evaluación de riesgo para que cuando llegue el momento, pues tú ya hayas tomado una decisión de decir, bueno, este es mi nivel de riesgo y aquí es donde yo estoy cómodo, entendiendo que va a ser muy difícil tener un estándar global porque precisamente lo que dices tú, ¿no? O sea, usando el dato sensible, aquí en Estados Unidos pensamos en datos sensibles, se piensa en datos sensibles enseguida, tu tarjeta de crédito, Sí, dato tu número de la financiero. seguridad social, Sí, eso es, eso eh, es. y, y nos sorprendemos mucho cuando decimos, no, es que el hecho en Europa, ¿no? El hecho de que tú pertenezcas a un sindicato o no, es un dato sensible, ¿no? O tu orientación sexual o incluso tus creencias religiosas o filosóficas pueden llegar a ser un dato sensible. Entonces, ahí no hay reconciliación, yo creo, ¿no? Pero lo que sí que hay lo que sí que podemos hacer es ese ejercicio previo para saber de antemano un poco cuándo se activa qué. Claro, claro. Sí, de hecho aquí la pregunta trampa cuando al americano le quieres explicar el GDPR, el Reglamento General de Protección de Datos, y te metes en artículo 9 y categorías especiales y artículo 10 y tal, la pregunta trampa siempre es que el americano siempre piensa, o el estadounidense siempre piensa, que el dato de tarjeta de crédito Es es sensible, dato especialmente sensible, porque es lo que efectivamente. pasa aquí, claro. Efectivamente, incluso pasa con la definición de dato personal, ¿no? Aquí en Estados Unidos Sí, todavía PII. seguimos hablando de PII, que es un concepto de seguridad, no es un concepto de privacidad, ¿no? Y sus definiciones y contornos son muy distintos. Sí, sí, me paso el día peleando contra el PII. Sí, sí, eso es tal cual. Claro, a ver, tú que estás entonces en la línea de frente ahí con estas cosas, ¿qué es lo que está siendo cada vez más frecuente, ¿no? Porque, claro, tú, bueno, habéis puesto en el programa
obviamente habéis hecho mucho énfasis en AI, en inteligencia artificial, como un factor ahora de potenciación del riesgo y por otro lado también tal vez para asistir en la gestión de los Exacto. incidentes. Entonces, claro, entonces tengo una duda que es, ¿dónde tiene más impacto? Porque, por ejemplo, cuando explicamos también otra vez el reglamento a quien sea, la parte de seguridad, explicamos siempre la división entre una brecha que afecte la confidencialidad y se expongan los datos que no deberían estar expuestos ahí fuera. Estoy pensando, no sé si el de Europa, por poner un ejemplo español, fue así, porque salían las tarjetas de crédito precisamente y salía, Ujú, no era tanta gente, eran 100 y pico mil personas, pero salían todos los datos de pago y demás, y se publicaron en la dark web y tal, ¿no? Otro es el tipo de integridad, ¿no? Que afecten y metan la mano en el dato para que no se pueda utilizar las mismas claves como hicieron los rusos en aquel ataque el año pasado a Microsoft, el Tech Titan, este ataque que sí, hicieron, sí, que cierto. metieron la mano y manipularon todos los datos de acceso de los ejecutivos de Microsoft. Entonces, es de integridad. Y el último, que es el de disponibilidad, que fue el ejemplo que siempre tengo yo en la cabeza, es el de Royal Mail en Reino Unido, cuando de repente, que yo estaba en Londres de aquella, y de repente no se podía enviar correo internacional. Tampoco es que mucha gente envíe ya tantos correos, pero no se podía enviar nada, se quedó todo atascado, porque todos los datos de envíos y tal del Royal Mail, de correos británicos, se quedó atascado por un ransomware. Y nadie lo tocó, no había un problema de integridad, nadie lo publicó, no había un problema de confidencialidad, pero había un problema de disponibilidad porque dijeron que solo cuando pagara el gobierno británico, entonces iban a permitir que se volviera a acceder a los datos. Entonces, esos tres siempre los explicamos como diferenciados, o que pueda haber una combinación de dos y tal. Ahora en el mundo de AI, ¿se potencia uno de los tres desde tu punto de vista o no? ¿O cómo lo ves? Mira, yo te añadiría otro, que es el compartir información cuando no debes, ¿no? El compartir o transmitir información a un tercero sin consentimiento o sin base legal, ¿no? También es un incidente, ¿no? Y también, Ahora que lo dices, perdóname, sobreemociono, porque me viene a la cabeza una cosa. Es que ahora que lo dices, hubo un caso de este pelo, no sé si te refieres a esto, pero este fue muy conocido en Reino Unido. Y es el caso, y seguro que ha pasado un montón, donde el responsable del tratamiento, creo que era uno de estos orfanatos, no ofuscó los nombres de los padres adoptivos de un niño recién adoptado imagínate, y se le wow, comunicó a los padres naturales con el nombre real. por ejemplo, Y entonces dijeron, tienes que notificarlo no solo a la ICO, sino también a esta gente. El problema es que para cuando se lo notificaron ya fue muy tarde y claro. ya se habían plantado los padres, se dice padres naturales, ¿no? Yo creo que sí. Los padres naturales en la casa de los padres Ah, adoptivos, a imagínate, armar la Marimorena con la claro. policía presentándose y tal. Bueno, por ahí se me ha ocurrido esto. Claro. Perdona, sigue, No, sigue. no, y, me desvío un poco de la pregunta porque creo que es importante que recordemos todos, ¿no? Que los incidentes de seguridad, sean de la naturaleza que sea, eh, pueden ir mucho más allá de, ¿no? De que tu mail acabe en la dark web o de que tu teléfono acabe en la dark web o que tengas Dios no lo quiera, ¿no? Algún tema con tu tarjeta, etcétera. Es decir, que hay implicaciones realmente muy serias, ¿no? Con este tema, ¿no? Pueden haber casos, ¿no? Que impacten a, ¿no? A tu seguridad, que impacten a, bueno, que se desvelen datos sensibles tuyos sobre tu sexualidad, sobre... Entonces, es importante que recordemos también por qué hacemos todo esto, porque al final, bueno, ¿no? Trabajamos en un área que al final está protegiendo, ¿no? Muchos derechos humanos al mismo tiempo, entonces creo que es importante hacer hincapié en eso. Y luego, volviendo a tu pregunta de la IA, yo creo que donde más impacto estamos viendo, echándome un poquito para atrás, lo cierto es que a día de hoy la mayoría de los incidentes, no tengo las cifras de las estadísticas así a mano, pero la realidad es que la mayoría de los incidentes en seguridad que vemos a día de hoy siguen siendo de error humano. ¿No? O sea, Claro. eso es, ¿no? Eso es la realidad. Y donde la IA yo creo que tiene más capacidad a día de hoy
para bien y para mal, es en lo que estamos llamando brechas o integridad, ¿no? Ahí es donde yo creo que vemos, digamos, a la ciberdelincuencia sofisticándose, ¿no? Cada vez más y desarrollando GPTs de, ¿no? Pro GPT, Scam GPT, Poison GPT, y, ¿no? Igual que nosotros utilizamos el chat GPT, pues, ¿no? También los ciberdelincuentes tienen sus propios GPTs y luego también, bueno, pues, por el otro lado, ¿no? Quizás eh, también pues las empresas y las compañías que están aprendiendo a cómo utilizar la IA para defenderse, ¿no? Y también para mejorar su gobernanza y detectar, ¿no? Fallos y detectar, ¿no? Problemas y comportamientos sospechosos y reducir, ¿no? El tiempo de trabajo de analistas, etcétera, etcétera. Pero yo creo que donde más potencial hay ahora mismo, para bien o para mal, es en las dos primeras categorías que tú estabas comentando. Y fíjate, de hecho, además, a pesar de, como decía, los reticentes que podemos ser a enfrentarnos a ciberseguridad, cuando vienes de protección de datos, la realidad es que también hay una parte que es muy práctica y muy tangible que ayuda a la gente a entender por qué hay riesgos en la recolección que a veces parece tan liviana o tan Totalmente. fútil, porque al final estás viendo que esas pequeñas piececitas y todas las señales que conforman tus hábitos diarios son los que van a hacer que tú caigas por algo que parece normal. Y estoy pensando justo ahora en esta historia que pasó aquí de T-Mobile, que he visto que han empezado a repartir cheques aquí de $25 a todos los que tenían una cuenta de T-Mobile hace un par de años, porque les hackearon a lo bestia, ¿no? Sí, Con sí, cierto. ubicación, a quién llamabas, todo. Y claro, esto de T-Mobile es un ejemplo buenísimo. Se publica y fuera. Todos los mensajes que la gente recibe en España, por ejemplo, no sé cómo está el patio, pero creo que funciona muy bien esto de que te ha llegado un paquete de mentira y te dice, estás esperando un paquete, ¿no? Haz Sí, clic aquí que a ver dónde va, por dónde va, o sí, 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 necesitamos tu sí, DNI ahora, historia típica, con una totalmente. URL ofuscada, lo de siempre, la gente, ¡ah! ¿No? Aquí el mensaje de texto también. Sí, Claro, ese mensaje, cuanto más te conozcan, más te lo vas a creer. Y esa pieza de ingeniería efectivamente. social se sustenta sobre el dato que se ha recabado de ti. Entonces, cada vez que hay una brecha de seguridad, alimenta la siguiente. Es a lo que voy, que esto es un monstruo que crece, ¿no? Entonces, si tú vas alimentando este grafo, por como lo llaman, Sí. ¿no? De cada individuo, donde tus ubicaciones, la gente a la que llamas, en qué espacio te mueves, qué tipo de cosas compras, si la gente sabe que yo ando comprando té online, yo qué sé, pues a lo mejor ya está, oye, no puedo fallar. Si me llega un mensaje que me dice, oye, tienes el té este ahí parado en la frontera de Canadá por las tarifas, haz clic aquí para, muy al día esto, Totalmente. saltártelo, eh, pues yo pico. Entonces, ¿esto cómo se enfrenta uno a ello? Esto sí que tengo mucha curiosidad. ¿Cómo te enfrentas a la ingeniería social alimentada por AI, donde todas estas señales se aprovechan a escala para construir perfiles y completar la película de forma probabilística? ¿Y cómo utilizas la AI, si no es una pregunta demasiado larga, para combatir ese efecto? Pues yo creo que hay dos cuestiones y de hecho, bueno, existe mucha industria, se está creando mucha industria alrededor de la protección digital, ¿no? Y de la protección digital, sobre todo de personas clave, es decir, de tu equipo directivo, de tu consejo directivo, ¿no? Existen, o de empleados clave, existen ahora mismo en la industria muchas soluciones que hacen, que monitorizan, ¿no? Tu presencia tanto en la dark web, ¿no? Como en la Surface Web. Perdón, perdón por el Spanglish una vez más. Pero efectivamente existen, ¿no? Existen estos servicios que se están especializando en anticipar, ¿no? En anticipar amenazas y bueno, y también dar formación y educar a personas que pueden ser vectores de ataque en proteger su identidad. Eso es una industria que se está desarrollando. Y yo creo que, bueno, pues un poco todos, da igual, ¿no? En el nivel que estemos, pues tenemos que ser cada vez más conscientes, ¿no? De la huella digital que vamos dejando y de las consecuencias que eso puede llegar a tener en un momento dado. Entonces,
como individuos, ¿no? Cuanta más educación tengamos en manejar nuestras configuraciones, en entender, ¿no? ¿No? Qué semillas vamos dejando y cómo irlas eliminando también de vez en cuando, pues es un ejercicio que yo creo que todos, eh, independientemente de dónde nos encontremos, pues tenemos que ir aprendiendo para protegernos cada vez mejor, cada vez más, porque efectivamente, igual que nosotros vamos aprendiendo, los ciberdelincuentes también aprenden, Sí, ¿no? sí, claro. De hecho, el día que nos conocimos, no sé si, o al día siguiente en el aeropuerto, compré el Wall Street Journal, que no lo compro tanto, es en Ujú. papel y tal. Y había un artículo justo explicando a la gente cómo utilizar todos estos típicos servicios de Delete Me y todas estas Sí, cosas, de eliminar la traza y los atajos para ir a Google a eliminar todo el histórico y demás, precisamente por esto, que la gente ya no sabe qué hacer. Toda la comodidad, la conveniencia que tienes con el hecho de que recuerden las herramientas y tu teléfono, todas tus ubicaciones y tu histórico, al final se van al traste cuando ves el riesgo de todo ello, claro. totalmente. Entonces ahí, por preguntarte, la parte que más te emociona a ti, tanto del curso que impartís como de la práctica a día de hoy, lo que te parece lo más potente porque puedas tener más impacto o porque te parece más innovador, ¿qué es lo que más te emociona? Mira, a mí lo que más me apetece de este curso son varias cosas. La primera es que vamos a tener mucho enfoque práctico. Es decir, porque al final, bueno, pues esto se aprende haciendo y se aprende probando, ¿no? Entonces, no va a ser, obviamente tenemos contenido académico, ¿no? Pues como la parte de derecho comparado que estábamos hablando, pero vamos a estar trabajando sobre escenarios simulados, sobre simulacros, ¿no? Basados en ejemplos reales, que bueno, pues hoy ya hemos comentado 5 o 6 y bueno, no hay más que no hay más que mirar la prensa todos los días para utilizar ejemplos reales y a partir de ahí, pues vamos a trabajar en hacer políticas que se entiendan, políticas que nos sirvan, escenarios de a quién llamo, a quién involucro, cómo hacemos un protocolo, ¿no? Cómo redactamos una comunicación de prensa, cómo redactamos un comunicado al regulador, cómo priorizamos, a quién involucramos, cómo nos comunicamos en caso pues bueno, pues como por ejemplo, ¿no? En el caso de hoy mismo, se va la luz sin especular, ¿no? Y sin dar lugar a especulaciones, porque bueno, pues ya iremos averiguando, ¿no? Lo que ha pasado. Pero bueno, estos son el tipo de escenarios con los que vamos a trabajar y vamos a hacer que nos acabemos sintiendo cómodos para enfrentarnos a una crisis. Y además vamos a tener unos expertos asistiendo, que la verdad es que son de absoluto primer nivel, con experiencia en todas partes del mundo, expertos de comunicación, expertos de seguridad, expertos jurídicos, regulatorios, ¿no? O sea, gente que sería realmente imposible juntarla en el mismo lugar durante una semana Sí, sí. para tener estas conversaciones, pero bueno, es la maravilla, ¿no? La maravilla de lo virtual que nos permite que nos permite tener estas experiencias. Entonces, eso es lo que más me ilusiona, ¿no? Es lo que más me ilusiona a mí, es decir, bueno, pues vamos a hacer esto para que la gente se vaya aquí diciendo, bueno, pues ya me siento mucho más tranquilo y siento que tengo muchas más herramientas y bueno, y sé en lo que tengo que trabajar, ¿no? Cuando salga de aquí para estar más preparado y más tranquilo que, el día que llegue, ¿no? Muy bien. Para que la gente vea que no es un anuncio del IE tampoco. Esto, yo llevo 9 años dando clase en el IE y una cosa que tiene de malo que estemos todos un poco como paracaidistas en los cursos es que lo malo es que está menos cohesionado. Es decir, todo es un trade-off esto todo. Todo lo que, claro, la ventaja de que haya un curso de gente que está todo el día en la universidad, que no salen del claustro, es que no están expuestos a estas experiencias. Y entonces el curso es muy cohesionado, todo es súper coherente, cada clase conecta con la otra con una integridad bestial, ¿verdad? Todo está muy bien hilvanado,
pero te falta esa exposición al mundo salvaje fuera que es muy dinámico. Y en algo muy dinámico, en mi experiencia, Exacto. ¿no? Pues es verdad que nosotros, por ejemplo, a veces yo he pecado de esto, ¿eh? A lo mejor llamo al profesor que ha dado el módulo anterior y digo, perdona, ¿qué has dicho ahí? Porque yo vengo ahora que no he dado clases desde hace 6 meses y claro que quiero que esté bien hilvanado con el resto y hago mi esfuerzo, pero soy consciente de que lo que yo puedo aportar por estar en el mundo real pues tiene ese elemento de paracaidismo que al final siempre va a ser un poco aportaciones sueltas de gente. Y siempre hay alguno que se queja, no, esto no es un tema del IE, de cualquiera, de IES, de SADE, de tal, de cuando hay cursos muy ejecutivos con gente con experiencia del mundo real, pues que a veces llega la gente a soltar su rollo, algunos sueltan su rollo de venta, algunos su tal, pero creo que sí que merece la pena por el hecho de que si no, no tienes la experiencia de tanta gente. Por poner también las partes ¿eh? Claras y oscuras de los cursos ejecutivos, Bueno, y ya que me estamos. encanta que, mira, me encanta que digas esto porque de hecho en este caso esto es un curso de 4 días, son 4 tardes, ¿no? Es un curso ejecutivo, es un programa corto. Entonces, yo voy a estar presente en todas las sesiones y yo me voy a encargar junto con los alumnos, ¿no? De entrevistar a los invitados y preparar el contenido ¿no? de las charlas de las charlas que vienen para precisamente poder seguir ¿no? Poder seguir el hilo conductor y que haya una cierta coherencia, porque al final lo que vamos a hacer es seguir un incidente de seguridad simulado desde el día 1 hasta el día que lo cerramos y hacemos el post-mortem. Entonces, bueno, en este caso en concreto, yo espero bueno, aunque vamos a tener mucha gente viniendo y entrando y saliendo, pues sigamos una cierta coherencia dentro de lo posible, porque al final es lo que dices tú, la vida real no es coherente, ¿no? Y en la vida Claro, real, claro, ahí bueno, las está. cosas vienen como vienen y tenemos que saber adaptarnos, que es precisamente también parte del objetivo ¿no? de este programa. Sí, y también por hacerle justicia, en el programa que he estado hasta ahora ha sido así también, ¿eh? También el responsable estaba siempre ahí, haciendo hilo conductor, una orquestación maravillosa. Vale, una última cosa. Entonces, en esta sala de guerra, ¿no? Que tienes cuando de repente ya ha pasado, ya tienes el problema ahí, ya ha explotado, ya te han pedido un ransom, o ya te han pedido, o ya se ha publicado algo en el dark web, o ya están pasando cosas, ya esto es imparable, ya la cosa ya ha explotado. A lo mejor tienes que primero plantearte si lo vas a comunicar o no a la agencia, si lo vas a comunicar al público. Es esa parte todavía de sala de guerra, ¿no? Y si quieres no respondas a esta parte porque es muy delicada. Pero, ¿hay alguien en la sala de guerra que esté a cargo de ponderar pagar a quien pide un ransom? Eso lo tienes que pensar antes. Ese es el punto, ¿no? Para que no te pille desprevenido, esto es algo que tiene que ser parte de tu plan. Es decir, tú tienes que saber tu nivel de riesgo y tienes que decidir de antemano. Obviamente, luego, una vez que te ves en la situación, ¿no? Cada situación es distinta y tiene distintos factores, pero parte de tu plan y de tu preparación es prepararte para esta situación, para que no te pille tenemos que decidir en 10 horas y tenemos al CEO en Australia, ¿no? y al consejo de administración desperdigado por toda Europa. Y son vacaciones, porque esto siempre pasa en vacaciones o siempre pasa un viernes por la tarde. Esto tiene que ser parte de tu plan. Y tienes también que saber, ¿no? Hablando, o sea, volviendo al panorama regulatorio, tienes que saber las posibilidades, porque en muchos sitios ni siquiera es posible. Es decir, ¿no? Muchos marcos regulatorios de entrada ni siquiera lo permiten. Entonces, igual piensas, si no te has preparado y si no has hecho los deberes, igual piensas que pagando solucionas el problema y te estás metiendo en uno más gordo todavía. Claro, suena terrible, hombre. Desde fuera siempre uno dice, madre mía, ¿cómo vas a pagar? ¿Cómo vas a pagar para todavía hacer más grande el problema, ¿no? Y que esta gente todavía tenga más recursos. Pero bueno, es fácil decirlo cuando estás fuera. Efectivamente. Y luego cuando estás hablando del futuro de mucha gente, datos de hospital, donde los tratamientos de mucha gente están en el aire y tal, al final el dilema moral es bestial. Es una decisión muy complicada, porque además es cierto que, bueno, pues estás hablando de gente que no, o sea,
no es un negocio normal, ¿no? Estás hablando de gente que no necesariamente tiene palabra, ¿no? De gente que no necesariamente al final va a hacer honor a la promesa que te ha hecho de págame ¿no? Y te devuelvo toda tu información absolutamente intacta o no. Pues es una decisión muy compleja, por eso hay que tomarla antes de que ocurra, porque si te esperas a ese momento, pues va a ser mucho más complicado y además vas a tomar una decisión en caliente en la que probablemente pues no evalúes todos los factores, te pueda la presión, etcétera. Claro. Sí, porque lo paradójico o cómico es que el hacker luego enarbola por ahí fuera que tiene una reputación que mantener. Exactamente. Por eso, bueno, pues pensarlo de antemano y tener una política de antemano, aunque a lo mejor no hace falta que esté súper documentada, ¿no? Pero bueno, es decir, tener un protocolo de decir, bueno, si esto nos pasa, ¿qué hacemos? Y quién opina? ¿Quién tiene la última palabra? ¿A quién? ¿Cómo se hace? Porque no es tampoco, pagar un ransomware tampoco es una cosa fácil. O sea, no es, quiero decir, no es ir al banco y hacer una transferencia, ¿no? O sea, también tiene su propia logística que tienes que tener preparada si ya, ¿no? Si has decidido que en determinadas circunstancias es tu última, ¿no? Es tu última salida y tienes que ponerte a ello. Claro, qué locura. Fascinante. Laura, muchas gracias. Gracias a ti. Hasta aquí hemos llegado hoy. Síguenos en Blue Sky y en el perfil de Masters of Privacy verás un starter pack con las cuentas de toda la gente que ha participado aquí hasta la fecha. También puedes consultar las notas del episodio en mastersofprivacy.com. Y si te apetece, puedes seguirnos en LinkedIn, donde hay un canal específico de Masters of Privacy con materiales complementarios y algunos esquemas o chuletas ilustrativas de vez en cuando. También puedes enviarnos sugerencias para futuras entrevistas. Todo ello, bienvenido. Gracias y hasta la próxima.